Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos el privilegio de entrevistar nuevamente a Francesc Miralles, un experto en desarrollo personal y espiritualidad. Con Francesc ya charlamos de sus libros anteriores. Podéis ver aquí las entrevistas, Ikigai y Los baños de bosque, el arte de los baños de bosque. Y hoy nos vamos a centrar en su último libro, 20 preguntas existenciales, una pequeña maravilla que nos ha encantado, tanto que María hoy quiere estar también en la entrevista para preguntarle alguna cosa. Es un libro que en principio, por el tema, parece que puede ser complicado de digerir, pero nos ha encantado a las dos porque es ameno, porque lo abordas de una forma muy sencilla, asequible a todo el mundo. Y además, entre los numerosos dones que tiene Francesc, he descubierto dos que me han hecho mucha gracia en el libro, que después ya los comentaremos. Misterio. Bueno, repasando un poquito así los capítulos, a veces confundimos religión y espiritualidad. Parece que una persona espiritual tiene que ser forzosamente religiosa y en el libro queda claro que no siempre es así, ¿no? Exacto, hay que diferenciarlo porque ser religioso o pertenecer a una religión quiere decir estar en una determinada escuela, creencia, linaje, un sistema organizado donde hay muchas personas que creen lo mismo, pero se puede ser espiritual y tomar un poco incluso de cada religión sin pertenecer a ninguna, pero tener un interés en trascender lo humano, en el sentido de ir más allá de uno mismo, en cultivar el amor, la empatía, la compasión por los demás y aceptar también el misterio del universo, que para mí eso también es espiritualidad. Claro, de hecho son valores universales, ¿no? Espiritualidad laica, ¿no? Sí, exacto. Sí, el editor de este libro, Agustín Paniker, dice que esto es espiritualidad laica y que de hecho hay muchos autores y autoras que se pueden encuadrar aquí, que son personas que tienen inquietudes espirituales y que se sienten conectados a algo mayor que sí mismo, llámale la humanidad, el cosmos, Dios, el misterio de la vida, pero que no necesariamente están dentro de un sistema de creencias, sino que están explorando toda su vida. Claro, es que es así. Y además en este explorar nos encontramos con el propósito, ¿no?, de nuestra vida, que es algo de lo que hablabas en Ikigai con Héctor García, y que yo creo que es una de las preguntas más recurrentes que el ser humano se plantea a lo largo de la vida, ¿no? Especialmente cuando pasamos por una crisis o tenemos algún problema en concreto y que no es fácil, ¿no? Sí, la pregunta ¿qué hago yo con mi vida ahora? Pues se la plantea a muchas personas, tanto adolescentes como después de una crisis, de una enfermedad, de un cambio que quizás tú no has deseado, o cuando te jubilas, que hay también una nueva etapa que empieza delante de ti, o en cualquier momento de la vida en la que tú sientes que se te han acabado las pilas para seguir con el entusiasmo que tenías para aquello que haces y notas que una etapa se termina, que te empiezas a aburrir y que necesitas buscar algo más. Claro, y ahí está la gracia de cada uno, ¿no? El descubrir y el pensar hacia dónde quieres ir y qué quieres hacer. Da como miedo cuando tienes este limbo mental de no saber qué hacer con tu vida, cuando lo tenías muy claro, no desde que nunca te lo hayas planteado, pero cuando tú pensabas que eso iba a ser tu propósito de vida y de repente viene una ola muy grande en tu vida y lo deja todo desierto, ¿no? Caótico. Y entonces a esas personas que se les ha como desmoronado ese sentimiento de propósito, ¿qué les dirías o qué les sugerirías? Bueno, si es una persona joven, te diría algo que comenta siempre Héctor, ¿no?, el coautor de Ikigai. Él dice, si eres joven y no sabes qué hacer con tu vida, bienvenido al club del 99%. Porque lo normal es no saber. Claro. Qué aburrido sería tener 15 años y ya uno conocer exactamente todos los pasos que va a dar. Al final, las vidas humanas avanzan como la ciencia, por ensayo y error, ¿no?, prueba y error. Y tienes que probar muchos caminos y saber que muchos de ellos no son el tuyo hasta que al final encuentras algo. Quizás ese camino se agota en algún momento, entonces vuelves al desierto, encuentras amigos que te acompañan en la travesía del desierto y vuelves a encontrar una pasión. Esto es como el amor. Igual que la primera persona que llegará a tu vida seguramente no será tu compañero o compañera para siempre, lo mismo con los propósitos. Van yendo, viniendo, porque a medida que uno cambia,
también se va matizando el propósito. Creo que si tengo que ser honesta, desde mi punto de vista, del libro me quedaría, y es la parte favorita del libro, es la parte de las pérdidas, ¿no? Porque todo el mundo tiene pérdidas en su vida, pero está en el poder de cada persona de saber cómo afrontar esa pérdida. Y tú hablas como en categorías, ¿no? Dices de las amistades, los amores. Y claro, cada uno es distinto. ¿Cómo puedes manejar tantas pérdidas a la vez en tu vida? Bueno, no suelen venir todas a la vez, afortunadamente, pero sí que es cierto que en la escuela nos enseñan a ganar, ¿no? A aprobar exámenes, a conseguir cosas, a superarnos, pero nadie nos enseña a perder. A nadie le educan para perder un abuelo o una abuela, a nadie le educan para perder una pareja, porque quizás ya ves que ese camino no lleva a ningún sitio, o perder una pasión, o cuántos amigos entran y salen de nuestra vida, ¿no? Que en un momento dado tiene mucho sentido porque estamos resonando en las mismas cosas y un año después somos extraños y estamos en caminos distintos. Entonces yo creo que se tendría que enseñar a perder, como la canción de Johnny Thunders que se llama Born to Lose, que a mí me gusta mucho, porque como dice Joan Garriga, cuando bajas la montaña de la vida, lo que se trata es de desprenderte de cosas, ¿no? Hay una fase en la cual vas a ganar experiencia, conocimiento, dinero, quizás, méritos, una mirada, pero luego hay otras fases de la vida en las que tienes que soltar y que te vuelves más minimalista y que te das cuenta que es mejor 3 amigos con los que coincides de manera muy especial y muy íntima que no mantener 10, con lo cual tienes que estar en conversaciones que no te interesan, que no te gustan, que no te aportan, y lo mismo con el armario ropero, ¿no? ¿Para qué quieres 10 camisas si siempre te pones las mismas 2? ¿no? Sí, ahora que dices esto, me acuerdo de que mencionas a 2 hermanos, creo que son, que salieron... Son 2 hermanos de un nombre muy raro, uno se llama Nicodemus y el otro se llama Ryan, estos son sus nombres de pila, son conocidos como los minimalistas, y se hicieron muy famosos con un documental de Netflix que se llama Less is Now. Ya lo vi. En lugar de menos es más, menos es ahora. Y tienen justamente 2 libros en Kairos, que el primero creo que se llama Los minimalistas simplemente, y ahora han hecho uno que se llama Ama a las personas y no las cosas, ¿no? Y básicamente lo que vienen a decir estos chicos, pues eran como 2 yuppies que de muy jóvenes habían ganado dinero con empresas tecnológicas, trabajaban 14 horas al día, de lunes a domingo, gastaban mucho, porque estaban en lo que Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, llama la carrera de la rata. Eso es muy interesante porque eso es un mecanismo esencial del capitalismo. La carrera de la rata es que cuanto más ganas, más gastas, con lo cual siempre estás endeudado en realidad. Siempre eres pobre. Sí, pero además con problemas. Exacto. Estás en el eterno perder. Exacto, por eso lo llaman la carrera de la rata, porque da igual lo que ganes, te compras más cosas que son más caras de mantener y tienes que llegar a final de mes con la lengua afuera para pagar las facturas y volver a empezar la carrera de la rata. Entonces, el minimalismo es un movimiento que viene de los estoicos, de hecho, viene de más de 2000 años antes, que ellos ya decían que las personas más felices son las que pueden vivir con menos cosas. Entonces ellos han recuperado el estoicismo, pero aplicado de manera práctica a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, los minimalistas han calculado, habría que ver en Europa que en un hogar estadounidense hay 100.000 objetos. Entonces la pregunta que se hacen es, de estos 100.000, ¿cuántos hacen falta y de cuántos nos podríamos desprender? Porque también desprenderte de tanta cosa es un gran trabajo. Pero luego hay las cosas espirituales, los compromisos, hábitos que también podríamos desprendernos de ellos porque no nos sirven, ¿no? Claro, a veces tenemos que hacer un balance de lo que nos aporta, o bueno, hay un dicho que siempre lo comentamos con mi madre de aporta o aparta. Este dicho es el primer libro de Nica Vázquez. Sí. Es el título de su primer libro. Exacto. Aporta. Sí. A mí me hizo muchísima gracia. Sí, aporta o aparta. Y realmente es verdad, podemos vivir con mucho menos, sobre todo a nivel de cosas materiales, la mitad no las necesitamos. Y la gente se dio cuenta de la pandemia, que no podían ir a los restaurantes, no podían ir de vacaciones, no podían hacer esto o lo otro, y la vida sigue igual. La vida sigue igual. De hecho, para mí fue una época, con todos los problemas que hubieron, pero fue una época feliz. Yo estaba bien en casa, estábamos todos juntos, no sé, no tuvimos ningún problema. Claro, todo depende de la situación en la que estás, ¿no? En ese momento es muy relativo, pero
en mi caso, en nuestro caso, el hecho de estar en casa a mí no me representó ningún agobio. Bueno. Pero también debo decir que, o sea, así como personas que quizá hayan sido más fuertes a nivel personal, de que se sienten bien estando solas, ¿no? Y aquí ya mencionamos la solosofía, pero... Podemos mencionarla, sí. Pero el hecho, o cuando comentas en el libro de 20 preguntas, que tú estuviste en ese monasterio, en soledad, y una frase que me marcó es el de la mente te mata. Sí, la mente te ataca. Ah, la mente te ataca. Sí, te puede matar también, ¿eh? Te puede matar, porque la mente está acostumbrada a estar ocupada. Y no ahora, sino que ya lo era en la época de los romanos, sobreocuparse. Entonces, si tú siempre estás ocupado, siempre hay ruido, siempre estás haciendo algo y de repente paras, ahí se crea una pantalla en blanco que da mucho miedo, porque ahí se empiezan a proyectar preguntas, inquietudes que tú tienes y que no las has atendido y vienen todas de golpe, ¿no? Entonces, quien no tiene experiencia con la meditación, y por eso la monja que llevaba este monasterio me decía, tú haces mal de venir aquí sin haber meditado nunca, porque los que nunca han meditado, la mitad huyen la primera noche. Yo pensé, no tengo cómo huir porque no tengo carnet de conducir, ni he venido con un coche, o sea, me tengo que quedar. Entonces, sí que es cierto que no estamos acostumbrados a lo que decía Pascal, a estar con nosotros mismos en medio de 4 paredes vacías, y ese encuentro con uno mismo nos inquieta, por lo que podamos descubrir que no nos guste. Claro, porque no estamos, lo que tú dices, no estamos acostumbrados. Hay mucho ruido externo, y no me refiero a contaminación acústica, sino las redes, la información, todo, ¿no? En general, que no nos deja pensar en nosotros mismos. Y ahí donde estuviste, tenía ganas de preguntártelo. ¿Estabas sin internet, sin nada? ¿Era una casilla? Ahí no hay internet ni electricidad. Hay un fuego, una ducha fría y una vela para leer por la noche si cuando ha oscurecido aún quieres estar despierto. Y nada más, y un cazo para hacer el té y una mesa donde yo escribía en una libreta naranja. Y se trata de llenar el día de la mejor manera posible. Pues hay quien lo combina con lecturas del budismo, luego meditan, luego escriben, pasean por alrededor. Entonces, cada cual va encontrando su ritmo de cómo estar en esa semana mínima que tienes que estar en el retiro. Creo que debe ser súper interesante y muy sanador, ¿no? Lo es. Sí, es un reto, primero es un desafío, porque no estamos acostumbrados ni a rutinas tan sencillas, ni a tanta austeridad, ni a tener tanto tiempo, pero cuando lo cumples, sientes que algo cambia dentro de ti, que tienes la mirada más clara. Volviendo a lo de antes del propósito de vida, yo creo que aunque una persona crea que no tiene ningún propósito de vida, me llamó mucho la atención la pregunta que les hacía Víctor Frank a las personas que él intentaba ayudar, ¿no? ¿Y usted por qué no se suicida? Exacto. Claro, todo el mundo encuentra un porqué en ese momento, seguramente. Sí, un porqué, un para qué viven, sí, alguno no. Entonces, a estos es a los que Víctor Frankl les decía que su propósito tenía que ser buscar su propósito, que eso es un propósito en sí mismo. Claro. Buscar el sentido de la vida ya da sentido a tu vida porque te saca de la inmovilidad, te pone en dirección hacia alguna parte, ni que sea para equivocarte. Claro, sí, aunque sea para equivocarte es súper importante tener también va bien equivocarte, ¿no? Y también hay otro aspecto, el dolor, ¿no? A veces el dolor, que tú lo comentas en uno, creo que es en el capítulo 6, cuando te sobrepasa el dolor del mundo, a mí, por ejemplo, me pasa, soy una persona muy empática, yo no puedo ver las noticias cada día porque es que después no duermo. Es complicado, ¿no? Para ciertas personas. Hay personas que tienen esa capacidad de lo ven, desconectan. Bueno, a mí me encantaría ser así, pero no es fácil. Entonces te tienes que aislar un poco también. Yo diría que te tienes que conocer, porque hay personas que son muy mentales y son capaces de ver un gran drama por televisión donde hay niños llorando y casas destruidas y un minuto después están escribiendo un informe y no tienen nada de eso en la cabeza, y hay personas que tienen mucha empatía hacia el dolor ajeno y que eso les va a afectar varias horas o incluso la noche, ¿no? Entonces aquí, igual que nos controlamos con la comida y que sabes que tal alimento a ti no te hace bien, hay que ver qué contenidos intelectuales, entre comillas, o de los que sueltan las noticias tú puedes tolerar y cuáles no, a cuáles tienes alergia, ¿no? Por lo tanto hay que moderar mucho lo que es la crueldad de las noticias si eres una persona muy sensible.
Sí, porque además en muchas cosas tampoco puedes hacer gran cosa. Bueno, puedes hacer en tu entorno, sí. Inmediato, ¿no? O sea, quizás estás viendo algo que pasa en el otro lado del mundo y que tú no tienes acceso allí y ni siquiera estás allí, pero sí puedes ser amable con personas que lo están pasando mal a tu alrededor, con la persona que se siente sola, con quien tiene un trastorno mental y está incomprendido, regalar un libro, tener una conversación, reunir a unas personas y ver una película juntos. Hay muchos actos de amabilidad que se pueden hacer hacia los demás. Muchísimos, y además que tenemos al lado personas a las que se lo podemos hacer, no hace falta irnos a la otra punta del mundo, esto es verdad. La amabilidad además es algo gratis que todos podemos practicar, ¿no? Pero muchas personas no la practican, ¿no? Se trata de lo que tú dices, salir con un canasto de amor para compartir. Exacto. Y seguramente encuentras personas aquí en... Sí, porque el error de muchas personas que se sienten solas o que son solitarias es que piensan que el mundo no les comprende y que el mundo no tiene nada que ver con ellos o con ellas. Pero en realidad ellos no mueven un dedo para darse a conocer, ir a buscar personas con las que pueden resonar, ¿no? Por lo tanto, la lección es que si tú te quedas solo, inmóvil en tu casa, resentido contra el mundo, criticando todo lo que va mal, no van a venir a tu puerta a llamarte. Se trata de intentar crear una realidad más amable de la que tienes y acercarte tú a las personas que te pueden necesitar. Al final, el remedio infalible contra la soledad es hacerse útil, ver quién tiene una necesidad mayor que la tuya, lo que decía Madre Teresa, ¿no? ¿Qué puedo hacer si estoy desanimado? Anima a otro, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes un determinado problema, pero ves que alguien está peor, tú vas allí a asistirle y tu problema desaparece, como por arte de magia. Sí, porque ser útil... Sí, empodera y da autoestima. Exacto. Y dices, bueno... Porque en verdad lo estás también haciendo como para ti mismo. Sí, lo haces para ti mismo y demuestras que tienes un valor en el mundo, que hay una diferencia entre estar y no estar, que no puedes decir que no importas a nadie, sino que eso que has hecho, que ha tenido ese efecto psicológico en esta persona o en estas personas, ha marcado la diferencia. Por lo tanto, es importante que tú estés en el mundo y eso es lo que necesita sentir una persona para vivir día a día. Sí, con eso puedes entender un poco, ¿no? Médicos Sin Fronteras o todas estas organizaciones que la gente muchas veces no nos preguntamos cómo es que hay gente que dedica toda su vida o su vocación a ayudar a los demás. Es porque, bueno, su propósito de vida también le enriquece a uno mismo, porque podemos pensar, sí, son muy altruistas, pero es que todos lo somos, pero también porque nos enriquece a nosotros. Hay un intercambio, ¿no? Y es un estilo de vida, ¿eh? Porque yo he trabajado en muchas ONGs, en muchos campos internacionales donde pasan cosas. Nunca he visto a un misionero o un cooperante triste. Son gente muy entusiasta, pero también son gente que tiene mentalidad de niños o de adolescentes. No penséis que estar en una... No sé, los misioneros religiosos no lo sé. Los cooperantes... Cada noche hay vino, hay diversión, hay amor. Lo único que cambia respecto a otra persona, que en lugar de ir a una oficina y que cobres X, quizás tienes un sueldo mucho más pequeño o ninguno y estás en esa misión que a ti te llena, ¿no? Es otra recompensa, otra recompensa, es el valor. Pero que se divierten más que nosotros. Te sorprenderías de verlo. Pues sí, no lo creo, ¿eh? No sí, porque es un tipo de trabajo que hay mucha gente que tienen las mismas ideas y las mismas prioridades, con lo cual es muy fácil entenderse. Tú vas ahí y se montan unas tertulias y unas fiestas y hay una alegría de que todo el mundo está haciendo lo que le gusta, que es contagiosa. Es contagiosa, hay como mucha energía. Mucha energía, sí. Y antes cuando hablabas del minimalismo y de pocos amigos y buenos, los amigos que nunca fallan, pero esto también lo podemos encontrar en los libros, ¿no? A veces. Y cuentas el caso del peluquero que me ha hecho, lo he encontrado muy entrañable, me ha hecho mucha gracia. Sí, eso fue muy interesante porque yo este peluquero, Anthony Llobet, lo había conocido a través de un inglés que vivía en Barcelona, que era profesor en una academia. Y este Anthony, que era de padre catalán y madre inglesa, vino a Barcelona con una mano delante y otra detrás y solo tenía para el alquiler del pisito donde vivía y cortaba el pelo allí y se anunciaba en revistas para extranjeros, de estas que son en inglés, Metropolitan, no sé, revistas que habían así. Y al cabo de 3 años
Veo que tiene 2 peluquerías, que sale por la televisión, está abriendo una tercera y digo, ¿qué ha pasado aquí? Hay algo que yo me he perdido. Y entonces él me explicó que había leído un libro, y además un libro muy antiguo, un libro que tiene 100 años, El hombre más rico de Babilonia. Es un libro básicamente sobre el ahorro, cosas de sentido común, y me dijo que lo había aplicado y que gracias a eso había podido arrancar con sus negocios. Fíjate, sí. Un libro de hace 100 años. De hace 100 años, Madre imagínate. Es que aquí podemos hablar también, ¿no?, de las amistades que pueden perdurar en el tiempo. A veces no solamente son las físicas las que tenemos a nuestro alrededor, sino también personas, autores o cineastas que nos han aportado como su parte de luz en esta vida y nosotros la podemos ver. Y es como que se nos revela otra forma de ver que tampoco nadie, quizá tengo muchos amigos, pero debo decir que muchas veces de las cosas que me han marcado más en la vida son cosas que he podido yo sentir y repetir en mi cabeza una y otra vez a través de los libros. Sí, porque los libros son grandes amigos, y un libro que llega en el momento adecuado, cuando estás solo, estás enfadado con el mundo, estás decepcionado, y llega ese libro donde el autor o la autora, que quizás ya ni siquiera está vivo, dice cosas que tú piensas y sientes, te sientes muy acompañado en ese momento. Es muy fuerte, y además porque hay como esta distancia del tiempo, ¿no? Sí, pero a veces dices, suscribo todo lo que estás diciendo aquí. Sí, y a veces te hace un clic. Y te hace un clic, sí. Y yo siempre digo que una sola frase de un libro puede cambiar una situación vital muy complicada con esa frase, ¿no? Sí. Ahora que dices esto, el libro de... Es que a mí hay libros que me han marcado, ¿no? Pero eso todo el mundo le han marcado libros, como tú has dicho. Y claro, tiene que haber, como dices aquí, el momento, la persona, la situación en concreto para que ese libro acabe manchando en tu vida, ¿no? Los libros a veces parece que nos eligen, ¿no? Que llegan a nuestra vida como por casualidad, porque alguien te lo recomienda, lo ves en una librería o abres un periódico, hay algo en ese título, en esa portada que te llama, que crees que tienes que leerlo, y luego encuentras ahí cosas que dices, sí, esto es lo que yo necesitaba en este momento. Exactamente. Muy terapéutico. Sí, muy terapéutico. Porque además el destino, que tú también hablas del destino, a veces, el destino como tal, yo también pienso como tú que no existe como tal, ¿no? Podemos hacer muchas cosas y de alguna forma lo que hacemos nos ayuda a forjar nuestro destino. En este caso lo que comentabas del libro, ¿no? Escoger ese libro y no otro. Hay personas que sí que creen, esto es el destino y claro, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo creo que esto es una actitud muy poco ambiciosa, porque si no es que ya no tienes que hacer nada en esta vida, ¿no? Sí, el destino es el resultado de todo lo que hacemos, que son millones de actos y de pensamientos y de palabras que tienen causas y efectos, y al final a todo eso le llamamos destino, ¿no? Pero, no sé, es como lo que decía un profesor de Oxford muy célebre, ¿no? Stephen Hawking, que decía, incluso la gente que cree en el destino mira a ambos lados de la calle antes de cruzar un paso cebra. O sea, que tanto no creen tanto. Saben que muchas cosas dependen de ellos, o casi todas, o todas. Sí, a veces puede ser también como algo que te relaja y te exime de responsabilidad, sí, ¿no? Y eso es interesante, que lo podemos vincular con la sabiduría ancestral hawaiana, que conocemos el Ho'oponopono y todo esto de lo siento, pero tienen un concepto muy interesante que es el de 100% de responsabilidad, que una vida solo puedes dominarla cuando aceptas que el 100% de lo que te pasa tienes tú la culpa, para bien o para mal, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, mira, es que he tenido 4 parejas y las 4 han sido de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿quién las ha elegido estas parejas y quién seguía con ellas, ¿no? Entonces al final, si tiras un poco para atrás, está tu responsabilidad en prácticamente todo. Entonces, en el momento en que tú lo asumes, tienes una libertad enorme de hacer cambios en cosas que están pasando y que se están repitiendo. No, que justamente con eso hay un miedo también a elegir, ¿no? Sí. Y lo mencionas en el libro, lo de la parálisis por sobreanálisis, sí, creo que es. Exacto. Y hay una película que quiero decirte aquí porque es una de mis películas que me han marcado en esta vida y se llama Mr. Nobody. Mr. Nobody. Sí, es preciosa, o sea, es
es increíble. Porque básicamente el personaje es pequeño y entiende que hay decisiones en esta vida, entonces debe tomar una o la otra. Entonces es como que en su mente puede decidir no decidir nada. Es decir, y poder vivir todas las vidas, como en la película, bueno, el libro de Might Hack, ¿no? Sí, el de la biblioteca de medianoche. Sí, pero en película. Y entonces es como conoce a 3 chicas en su vida, pero Mr. Nobody. Sí. Y dice, mientras no decida nada, puedo tener todas las posibilidades a nuestro... Claro, cada elección cierra un camino y abre otros. Sí. Pero no tomar ninguna decisión te mantiene siempre en el mismo punto. Sí. Muy aburrido. Muy aburrido, sí. Hay que arriesgar, hay que arriesgar. Sí. Si no arriesgas, no encuentras muchas cosas en la vida. Y lo que comentabas esto ahora, una persona que a lo mejor ha tenido 3 parejas que no le han funcionado, pero las ha elegido, ¿no? En el libro comentas una frase de Hermes Trismegisto que dice, como es adentro es afuera, ¿no? Exacto. Y a veces, claro, te salen mal las cosas, pero porque a lo mejor tienes que hacer también una introspección interior de a ver qué tengo que mejorar yo para que mi relación... Tu vida, por la ley del espejo, tu vida es una expresión de cómo estás tú por dentro. Las guerras que tienes dentro las encuentras fuera también, ¿no? Porque es muy difícil que una persona tenga un interior armónico y que esté peleado con los demás. Pero en realidad, cuando vas a buscar el conflicto fuera es porque te resulta más fácil afrontar ese conflicto ahí que no dentro de ti mismo. Exacto. Entonces, sí, cuando veamos que entramos en una época de mucha crisis, de mucho roce con los demás, de mucho malentendido, hay que examinarse. Sí, totalmente de acuerdo. Yo he leído una parte que también... es que claro, nosotras hemos justo realizado una entrevista a Nika Vázquez, de filosofía y un poco sobre enriquecerse a través de la soledad. Entonces me gustaría saber tu punto de vista, cómo entrelazar o cómo le aconsejarías a una persona complementar la soledad con la felicidad compartida, porque hablas de la felicidad se multiplica cuando se comparte. ¿Cómo lo complementarías? Yo lo que te diría que le recomendaría a esta persona que fuera genuina, que si es alguien que necesita estar con ella misma, que no vaya a buscar otras personas. Yo, por ejemplo, tuve una parte de mi vida que fue muy solitaria. A veces era soledad forzada, porque no encontraba las personas con las que poder hablar de las cosas que a mí me gustaban, o los libros, o no sabía yo cómo establecer conexiones, me faltaban habilidades sociales. Y luego, cuando empecé a desarrollar mi inteligencia social, pues empecé a tener muchísimos amigos, a veces demasiados, ¿no? 20, 30, 40, 50 personas que vas viendo. Pero para mí es natural, también quizás porque como mis padres murieron ambos a una edad un poco temprana, mi familia son mis amigos, entonces para mí es una necesidad estar en estos círculos. Pero la persona lo que tiene que hacer es pensar qué es lo que necesita, porque igual es alguien que por su tipo de trabajo ya tiene que relacionarse con mucha gente y lo que pide en su tiempo libre es retirarse un poco y estar consigo misma. Encontrar el yin y el yang. El yin y el yang, exacto. Según cómo sea tu vida laboral, yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo es tu vida de ocio. Yo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo estoy solo. Por lo tanto, cuando termina la escritura o lo que estoy haciendo, me gusta salir con amigos, ir a un concierto, hacer cualquier cosa con ellos. Bien, ya para ir acabando, porque si no vamos a hablar de todo el libro y las personas lo tienen que leer. Vamos a hablar de tus dones así que a mí me han sorprendido mucho y me han hecho mucha gracia, ¿no? Francesc tiene el arte de apaciguar a los recién nacidos. Sí. Que a lo mejor te contratan, porque esta mañana escuchaba a una chica en una tienda que decía, sí, estoy muy contenta con mi hijo, solo le falta que dormir. A lo mejor, mira, apaciguar a los recién nacidos y la habilidad de tratar con las personas que casi nadie aguanta. Sí. Son dos dones muy importantes, ¿eh? Sí, quizás es el arte de tratar con seres muy nerviosos, ¿no? Sí que es verdad que desde siempre, donde hay un bebé llorando, me lo pasan y cuando está en mis brazos el bebé empieza a dormir o se relaja. Y yo he sido el único amigo de muchas personas, porque eran personas a las que nadie aguantaba. Yo era el único amigo que
igual no las veía cada día, pero las escuchaba, les daba confianza, porque también te digo una cosa, que a mí, si tengo miedo a algo, es a la normalidad. O sea, no hay nada que me pueda dar más pavor que alguien que me venga a hablar, no sé, de su hipoteca, de la guerra de Ucrania, incluso te diré, o de cualquier tema de los que habla la gente. Entonces, a mí los locos me interesan. Aunque sean personas difíciles de tratar a veces, tienen un universo que es diferente a todo el mundo, que además como novelista y como persona curiosa, a mí me enriquece. Claro, creo que Dalai Lama, no estoy segura que tu enemigo, pues, en este caso no es un enemigo. No, que las personas más difíciles del mundo son tus maestros, porque son las únicas que te permiten practicar el arte de la paciencia. Mientras que las personas amables es muy agradable estar con ellas, pero no suponen un reto. Cualquiera puede estar con ellas, ¿no? Pero con ciertas personas y ciertos perfiles, cuando logras entenderte, pues hay como una sensación de desafío cumplido a veces. Pues sí, además yo creo que las personas difíciles, cuando encuentran a alguien que les escucha y les da cariño, ya no son tan difíciles, porque a lo mejor son difíciles porque no encuentran esa Y esto persona. me lo dice mi amigo Rafael Santandreu, me dice, si hay algo injusto en la historia de autoayuda, es que se hayan hecho libros sobre personas tóxicas, me dice él, porque dice, no hay nadie que sea tóxico, dice, hay relaciones que son tóxicas. Cuando dos personas no tienen que caminar juntas y por lo que sea, por obligación, por veteranía, porque tienen un compromiso se acaban haciendo daño, pero no es que sean tóxicas la una y la otra, sino que son tóxicos los vínculos que se han creado, ¿no? Entonces, todo el mundo es tóxico para alguien. Yo creo que era un adolescente tóxico para mis padres por el tipo de vida que yo hacía, que ya desde los 15 años salía todas las noches, me emborrachaba, aparecía en medio de basureros, pues era tóxico para la salud mental de mis padres. Y quizás eso me ha dado una tolerancia que puedo entender a personas que se encuentran en los márgenes de la vida y que puedo entender por qué actúan así, ¿no? Y la incomprensión que sienten. Muy interesante. Tendremos que practicar tus dos artes porque de verdad que valen la pena. Pues nada, Francesc, que te tienes que ir y además ya hemos hablado bastante del libro, que os lo recomendamos muchísimo, no dejéis de leerlo porque es un libro súper interesante y pasa muy fácil. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias. Solo quiero decir que una de mis amigas a las que le regalé el libro me dijo que, y coincidió con mi madre y no hablaron del libro en común, o sea, no tiene nada que ver, y me dijo, es que me encanta el libro por cómo lo explica y por cómo pasas de de un capítulo al otro y te sientes tan identificado. No sé, de verdad que es un placer leer tus libros. De hecho, este libro lo que hice un experimento. Yo nunca había escrito un libro de espiritualidad o de autoayuda de este modo. Siempre era más divulgativo, ¿no? De poner un tema, estos puntos, este ejercicio. Y pensé, no. Vamos a escribirlo de una manera personal. Y de hecho me inspiré en el primer volumen de mi biografía que escribí durante la pandemia, que se llama Los lobos cambian el río, que es un libro totalmente biográfico. Estoy leyendo. Y pensé, quiero aplicar el mismo estilo informal, que el lector te sienta que estás ahí, charlando, pero sin perder de vista los temas, que son 20. Entonces apliqué, digamos, esta cercanía, pero sí que estructurado en torno a estas 20 preguntas. Muy bien, me ha encantado. Pues muchas nada, gracias. Francesc, gracias a vosotras por esta estupenda entrevista. Gracias. A seguir. Bueno, y a vosotros, hasta la próxima. Cuidaros mucho.